Álvaro Portela, un hombre que llegó siendo solo un niño en la década del 60, sobre el 62-63, a lo que se conocía como la Comisaría Especial del Baupés. Don Álvaro conoce la historia de cómo se creó este edificio que hoy conocemos como la Secretaría de Salud del Departamento del Guaviare. Don Álvaro es una biblioteca andante, conoce todos los procesos por los que hemos pasado como departamento. Gracias a que hoy está con nosotros, de su voz puede contarnos todas esas historias de nuestro territorio. Me presento, mi nombre es Álvaro Portela. Eh, la historia mía comienza cuando mi padre, Álvaro Portela, me trajo a estas tierras del Guaviare, proveniente, en el caso mío, del departamento del Meta, de Puerto López, mi tierra natal. Mi padre, tolimense, pero básicamente pasó su juventud en los llanos orientales, especialmente en poblaciones como Puerto López, Puerto Carreño y demás poblaciones a las costas de los ríos del llano, especialmente de los ríos Meta, Orinoco, el río Pauto, el río Umea, en fin. En una expedición que hizo mi padre junto con mi tío José Gentil Guarnizo a explorar la riqueza pesquera del río Guaviare en la parte baja, pues inicialmente me trajeron a mí en el año 1962, siendo yo apenas un niño de 4 años, y estuve yo con ellos en ese periodo de pesca, de seca que se llamaba en ese tiempo, y quería decir que el pescado pues no se podía comercializar fresco y no tenía que ser salado, deshidratado y secado para vender al final de la temporada de verano. Prácticamente yo pasé parte de mi infancia en, en una canoa pesquera por el Bajo Guaviare. Posteriormente me regresa, al término del periodo de verano, me regresan a Puerto López. Finalmente mi papá se engancha con una que hoy existe todavía, que es el Censo Nacional del DANE. En este Censo Nacional, entonces mi papá de nuevo me trae a estas tierras del Guaviare y del Meta y comienza ya mi estadía definitiva aquí en el Guaviare, porque ya yo no volvía a Puerto López, mi tierra natal. Quiere decir esto que la historia mía en el Guaviare comienza en 1963. Ahí el interés de mi padre era educarme y por eso aquí en el pueblito él buscó la manera de colocarme a estudiar en la escuela básica primaria. Y lo único que había era un espacio a campo abierto donde en el puesto de policía dictaba clases un policía en forma voluntaria. Nos regalaban los cuadernitos y ahí hice yo mis primeras letras, que posteriormente entonces ya al año siguiente pasamos a estudiar educación formal, lo que ya se conoce por este mismo medio y a través de la historia ya conocida con la profesora María Jesús. Y ahí hice yo mis años de primaria hasta cuando se fundó lo que es hoy por hoy Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. Construyeron y, y ahí terminé yo mi ciclo de primaria. Hacia el año 1900, bueno, durante ese transcurso de mi vida de estudiante de educación básica primaria, pues la casa de mi tío, donde vivía también mi papá, es lo que hoy ocupa el centro de la ciudad, que es donde están esos almacenes de ropa y calzado ahí en el centro, contiguo al proveedor. Ahí vivíamos y ahí era prácticamente el epicentro de las cosechas que se recolectaban, el pescado seco que se preparaba, bien empacado, bien prensado para transportarlo vía fluvial a Puerto Lleras y de ahí a comercializarlo en Villavicencio. Entonces, al mismo tiempo que yo estudiaba, pues ayudaba con los trabajos que en ese tiempo le colocaban a los niños. Eh, Compañeros míos de infancia, pues algunos que todavía perduran, otros
que ya partieron de este mundo. Recuerdo mucho, especialmente a Consuelito, a Roberto Becerra, a Demetrio, por ahí lo he visto en estos días, que estudiamos en esta escuela y ahí en el puesto de policía y posteriormente escuela formal ya de la curia, al mando de la profesora María Jesús. Hasta el año 1970, cuando estudiábamos ya en la escuela Alfonso López Pumarejo, se, para las épocas de Semana Santa nosotros estábamos haciendo quinto de primaria y algunos compañeros que habían terminado quinto de primaria el año inmediatamente anterior, o sea, el año 1969, estaban repitiendo porque no había oportunidad de educación secundaria. Ahí fue cuando se dio el gran salto de la educación en el Goviare, cuando vino el profesor Luis Carlos Ríos Ortiz, proveniente de Mitú, donde había fundado el colegio José Eustacio Rivera, y por orden del comisario especial del Baupés en ese tiempo, don Hernando González Villamizar, le ordenó que igual que se había hecho en Mitú, se fundara un colegio de bachillerato aquí en San José del Goviare, haciendo honor a su origen santanderiano que se llamara Colegio Santander de Bachillerato. Pues en las vacaciones de Semana Santa, en el año de 1970, se hicieron todos los trámites correspondientes de locatividad, de traer unas cosas viejas, usadas de Mitú, algunos pupitres, y, y al entrar de las vacaciones de Semana Santa ya entramos a ocupar lo que se llamaba aquí, donde estamos haciendo esta narrativa, que ya se dijo también a través de este medio, un rancho de 2 pisos en techo de palma, paredes de tabla que se llamaba el bungalow. Ahí se ocuparon 2 salones, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Uno para los estudiantes que estábamos cursando el quinto de primaria y los repitentes, como lo dije antes, que no habían tenido la oportunidad de pasar, entonces ellos entraron a hacer su primer año de bachillerato. Ahí terminamos el año 1970 y en ese año, el 20 de julio de ese año 1970, por las callecitas de San José del Guaviare, los habitantes de ese entonces tuvieron la oportunidad de ver, de apreciar y muy sorprendidos, porque eso jamás se había visto, el primer desfile de gala del 20 de julio, el Día de la Independencia Nacional, con una banda de guerra prácticamente elaborada por nosotros como estudiantes al mando del profesor Luis Carlos Ríos Ortiz. Eran unos instrumentos viejos traídos de Mitú, pero nosotros aquí los refaccionamos, los remodelamos, los pusimos prácticamente como nuevos, bien pintaditos, construimos nuestros propios uniformes, muy elegantes, por cierto, y el 20 de julio desfilamos al ritmo de la banda marcial, banda de guerra del Colegio Santander, y eso fue un hito histórico, una novedad, una sorpresa. Todos los pocos habitantes del pueblo salieron a aplaudir y a hacer calles de honor para que la banda hiciera su recorrido. Entonces ahí terminamos con muchísimos trabajos que se hicieron. Me acuerdo mucho del primer teatro infantil, donde venían los niños a hacer sus expresiones culturales, de canto, de baile, de poesía. Todo eso se hizo en el año 1970 y posteriormente entonces en las vacaciones de nuevo todo el mundo para sus casas y para sus trabajos y a prestarnos para continuar con el año siguiente. Quiero decirles que en ese año, del que estoy hablando, de 1970, también se suscitó aquí en el Goyare, pues yo considero que el punto de partida del desarrollo agrícola y ganadero de la región, porque fue el año en que se suscitó la colonización del Guaviare, que por iniciativa de un gran periodista muy interesado en estas tierras y en el desarrollo, que propició la venida y traída de campesinos, agricultores de otras regiones del país, prácticamente asediados por la violencia política de ese entonces, y con colaboración de la Fuerza Aérea, y llegó aquí a este aeropuerto una gran cantidad de vuelos de la empresa Satena, familias completas de gente proveniente de Boyacá, de Santander, y el periodista Orlando López García, él era quien orientaba esta colonización y como eran terrenos baldíos, pues simplemente tomaban trocha adentro
rumbo hacia lo que se llamaba en ese momento el Caño Grande, que hoy municipio del Retorno, y cada cual cogía, medía con una cabulla lo que pudiera trabajar y lo trabajaba. Derribaba montaña, pues selva virgen, y cultivaba primero lo de pan coger y luego el sobrante de la cosecha para comercializar. Gente muy emprendedora, muy trabajadora. En ese momento, pues prácticamente lo comestible era muy poco porque todo se conseguía en la selva, ¿no es cierto? Los animales de caza y estos caños que hoy vemos ya reducidos a prácticamente unas zanjas. En esos años eran caños grandes, bastante caudalosos, llenos de pescado, entonces ahí tenían el alimento y todo lo que se cultivaba, entonces, o sea, digamos, la seguridad alimentaria de esas familias campesinas estaba garantizada. El trasegar mío prácticamente transcurrió porque mi papá, ellos se dedicaban mucho a lo que es la agricultura, especialmente al cultivo del cacao, del maíz, del arroz, pero también a la pesca en el río Guaviare. Entonces mi trasegar transcurrió en ayudar a las labores agrícolas y ayudar a las faenas de pesca. Durante un espacio de aproximadamente unos 3 años, o sea, del año 1970 al año 1973, se notó pues un gran desarrollo. O sea, llegaron gentes provenientes de otros lugares, de otras regiones del país y poblaron muy rápido el pequeño pueblo de San José del Guaviare y también proliferó la construcción de viviendas y de locales. Quiere decir esto que el pueblo creció rápidamente. En un espacio de 3 años el pueblo creció bastante. A ver, voy a tratar de pintar con palabras. Yo conocí las dos pistas de aterrizaje. Una que quedaba en la calle que pasa frente a la iglesia y posteriormente la trasladaron a otra calle que es la que pasa frente al comando de policía. Entonces, ahí del comando de la policía partía lo que es hoy por hoy la calle 23, eh, la carrera 23, perdón, que es la que pasa por comercializadora del proveedor, el centro. Y esa pues iba hasta el río. Esa era la calle principal, el epicentro ahí. Y sobre esa calle estaban ubicadas allá al principio de la calle, donde queda hoy el hotel, un hotel de 2 o 3 plantas, el Hotel San José creo que se llama. Ahí era un lote grande que era de don Plinio Bernal, o sea, de la familia Bernal. Eso era bastante grande. Y ahí había una casa. Colindaba más hacia acá con lo que era de don Melco García, también bastante grande. Y aquí ya terminando en la esquina, la casa de los Callejas. Y al otro lado predominaba una, un lote, una extensión de terreno bastante grande que era la de Guillermo Nievas, o sea, la familia Nievas. Más hacia acá, hacia la esquina, quedaba un almacén. Era pequeño, pero el lote era bastante grande, que era el almacén de don José Mendoza, el almacén Marupiara. Y ahí ya continuaba, era una especie de rastrojo, un camino que lo conducía uno a la orilla del río. Esa era la calle principal. Las demás eran prácticamente caminos llenos de rastrojo que lo conducían a uno al parque, donde con anterioridad habían sembrado ahí el señor Marcos Nieva había sembrado ceibas que todavía persisten ahí, todavía luchan por sobrevivir. Entonces iba uno al parque, pero era realmente caminos, porque ahí iba uno por un camino donde la familia Valencia, ahí en el 20 de julio, familia que todavía está ahí, y básicamente ese era el pueblo, se reducía a una vía principal y a dos vías secundarias que no se les podían llamar vías, eran simplemente caminos. Entonces ese era nuestro pueblito donde nosotros nos criamos, donde pasamos nuestra infancia, donde pasábamos temporadas muy, muy bonitas de juegos y todo eso. Eh, Estábamos diciendo que se había poblado rápidamente de gentes provenientes de otras regiones del país. Lógicamente eso hubo necesidad de construir vivienda y algunos con vocación comercial de construir locales comerciales. Entonces ya se formaron, digamos, locales como eh,
una pequeña miscelánea de don Lalo Sarmiento, donde hoy por hoy hay un restaurante ahí, pequeños comercios. Entonces, al mismo tiempo, porque la dinámica fue grandísima, al mismo tiempo comenzó un auge a través de comercio internacional de pieles de animales salvajes, un auge muy grande de la caza de animales para extraerles la piel, especialmente del tigrillo, en lo que es selva, ¿no? El tigrillo, el tigre y en el río, el caimán. Este río era muy rico en caimán amarillo, caimán llanero, cuya piel era bastante costosa. Se formaban esas brigadas grandísimas que partían desde Puerto Lleras, en una canoa caimanera, y terminaban el periodo cuando ya el río comenzaba a crecer en Mapiripana, lo que hoy es Puerto Guaviare, con gran cantidad de pieles de caimán y los de tierra firme, los cazadores, pues también con gran cantidad de pieles de tigre y de tigrillo. Al mismo tiempo llegaron pues comerciantes que compraban las pieles y se comenzó a formar una especie de bonanza, o sea, había dinero circulante y con el dinero circulante pues llegó también el tema de la diversión, digamos, la proliferación de las cantinas, de los bares, y el pueblo comenzó a coger otros rumbos, ya muy diferente a aquel pueblito apacible, calmadito y sosegado de que les estaba hablando por allá de antes de 1970. Entonces ya había dinero, ya habían cosechas que también ayudaban digamos, a la bonanza del pueblo, ya había comercio. Principal caimanero, te lo recuerdo muchísimo porque yo por ahí salía con él. La gente que va a escuchar o está escuchando esto por las redes sociales me va a tratar de hacer recordar a don Martín, famosísimo Martín Caimanero. Era el hombre el más sobresaliente entre los cazadores de caimán. Y ahí su remoquete, Martín Caimanero, era un señor de San Martín de los Llanos que era muy experto, muy hábil y muy valiente para cazar en el río y darle muerte y extraerle la piel a los caimanes muy grandes. La piel se medía por pies, de 14 pies en adelante, 14, 16, 20, caimanes hasta de 30 pies, animales gigantescos que con la caza indiscriminada del caimán finalmente casi que se puede decir que quedó extinguido. Ahorita ya está empezando nuevamente a reproducirse, pero ya pues bajo la protección de las autoridades ambientales y del Estado. Lo mismo con el caso del tigrillo. Eran pieles muy valiosas, muy apetecidas para exportarlas para las grandes casas de modas y en Europa y en Estados Unidos. Una piel de tigre llegaba a costar de primera, o sea que no estuviera rota ni pelada, una piel de tigre llegaba a costar hasta 9.000 pesos de esa época. Era bastante plata. Y un buen cazador, a través de diferentes técnicas de cazar, pues fácilmente, porque abundaba mucho, podía llegar aquí a San José ya con las pieles totalmente secas y descarnadas de 8 o 10 pieles de tigre y 15 o 20 pieles de tigrillo. Aquí mismo las vendía, se las compraba, examinaban que no estuvieran segundeadas y se las pagaban y había mucho dinero proveniente de esa bonanza tigrillera. Lo mismo sucedía con la carne para comer, carne de ganado. Aquí no se comía carne de ganado. Carne de ganado se vino a conocer mucho después. Aquí, tanto mi tío José Gentil Guarnizo como don Melquisedec García tenían una jauría de perros cazadores. Entonces, un día, y si no me equivoco era el miércoles, le correspondía ir a cazar y traer y repartirle a los vecinitos aquí del pueblo, que eran poquitos, a mi tío Gentil, ir allí nomás a Playa Alta y traía 2 dantas y 2 o 3 lapas, tampoco abusaban demasiado. Y ahí en la canoa y en el mismo puerto ahí las despresaban y le repartían una presa para una familia, otra presa para la otra, otra presa para el otro, y todo el mundo comía carne. Eso era el miércoles y el domingo le correspondía entonces el turno a don Melquisede García, que también embarcaba a sus perros, iba allí a Playa Alta y traía lo mismo, 2, máximo 3 dantas y unas lapas y también. Entonces se surtía el pueblo con carne de animales de caza.
no se conocía la carne de res. La carne de res se vino a utilizar mucho después, cuando don Melco García instauró y los sacerdotes de la curia, Monseñor y algunos sacerdotes instalaron unas pequeñas ganaderías. Entonces ya ellos empezaban a sacrificar, ya dejaban descansar a la fauna salvaje y se sacrificaban res también. Le repartían al vecindario, pero ya entonces comenzó también a cobrarse, ¿no es cierto? A cobrar la librita de carne, pero ya se abastecían de carne de res. Entonces lo primero fue el consumo de carne de caza y después el consumo de carne de res. En esas condiciones transcurría la, la dinámica de este pueblo, prácticamente la década de los 70, abundancia de productos agrícolas, con abundancia de comercio, porque ya el comercio se expandió a lo largo del río Guaviare, entonces ahí estaríamos hablando de la construcción de las primeras lanchas que llevaban productos manufacturados por el río Guaviare, por todas las localidades del río Guaviare abajo, hasta Nírida, y subiendo recogían productos como cacao seco, como pieles y muchísimo pescado seco. Entonces bajaban vendiendo mercancías y subían recogiendo productos. Entonces ahí la primer lancha que fue construida aquí, Made in San José, fue la lancha denominada Ciudad San José, de propiedad de don Julio Colón, señor padre de Julio, mi compañero y amigazo y paisano Julio Gabriel Alvarado Lemus. Se construyó aquí la lancha Ciudad San José. Posteriormente, una familia comerciante, estoy hablando de la familia Arciniegas, don Julio, si me está escuchando, don Hugo, Carlos, construyeron una más grande, una embarcación más grande, la Tigra Negra, para lo mismo, para comercializar productos por el río Guaviare Bajo y comprar, recoger productos del río o de la cacería, madera, productos agrícolas. Esas embarcaciones fueron construidas por una familia proveniente de mi tierra natal, de Puerto López, de un pequeño astillero, familia muy conocida y prácticamente casi de la familia con don Julio Colón, papá de Julio Gabriel Alvarado, que fue la familia Acosta. Don Roberto Acosta, nada más ni nada menos que el papá de Toño Acosta, que todavía por ancestro conserva su astillero, muy próspero, ya de manera industrial. Toñito Acosta, allí en el barrio Primero de Octubre, un saludo para Toño. Padre de Toño, don Roberto Acosta, fue el que construyó aquí esas primeras lanchas porque él ya tenía el conocimiento, porque él tenía la misma labor, el mismo oficio en Puerto López, construyendo embarcaciones para navegar allá por el río Meta, y luego don Julio Colón lo trajo aquí para que construyera aquí, construyó muchas, muchas, y su hijo, Toño, siguió con la misma profesión, el mismo oficio de arquitectura naval, digámoslo así. Esa, esa proliferación de embarcaciones también le dio muchísimo desarrollo a lo que son las localidades del río Goyare Bajo, porque ya no tenían necesidad de desplazarse hasta acá, sino que las lanchas que bajaban les llevaban su mercancía y subiendo le recogían sus productos, su pescado, muchísima cantidad de pescado seco, toneladas de pescado seco, porque este río fue y hoy sigue siendo pues muy rico en pescado seco, pescado de gran tamaño, que los conocí, inclusive los cogí con mi padre, pescados, valentones de 12 arrobas, 15 arrobas, y muchísimo, pero abundaba mucho el pescado, entonces era prácticamente el potencial de este pueblo. Pues a ver, Andrés, en resumen, ese ha sido el transcurrir de mi vida en medio de mirar este pueblo cómo ha ido evolucionando, cambiando de un ambiente a otro. Y mi vida ha sido prácticamente muy dedicada al trabajo y al estudio. Yo tuve que terminar aquí en el año 1973 mi tercer año de bachillerato. Y se repite la historia. Aquí no había cuarto.
Y en ese año se fundó construida por el Instituto ICSE, Colombiano de Construcciones Escolares, lo que es la CDR. Los alumnos que habían terminado tercero de bachillerato ya se habían ubicado en Mitú, porque allá sí el colegio tenía de cuarto hasta sexto. Entonces allá se fueron muchos de aquí a terminar el bachillerato. Se fue Gonzalito Glorián, se fue Irineo Martínez, muchos de acá. Said Valencia, ojalá esté escuchándose ahí para que me ayude a recordar mucho. Se fue Lucinda Sabana. Y al año siguiente, entonces, otro contingente de acá que terminamos tercero de bachillerato, fuimos a parar a Mitú, a terminar el bachillerato allá. Yo estudié mis años cuarto, quinto y sexto de bachillerato en Mitú. Me gradué de bachiller académico en Mitú y en 1978 regresé aquí a finales de 1978 y a principios de 1979 en razón a la separación política de Guaviare y Baupés. Se abrió un concurso para 5 cargos en Servicio Seccional de Salud, ya en este caso del Guaviare, y nos presentamos mucho profesor, para 5 cargos. Y yo pues recién salido de mi bachillerato en Mitú, yo vine acá y el doctor David Gutiérrez, primer jefe de salud de acá, me propuse que por qué no me presentaba a ese concurso. Yo me presenté y de una, saqué el primer lugar, me vinculé 5 de febrero del 79 y desde esa época estoy trabajando primero con Servicio Nacional de Salud, luego la transición a Secretaría Departamental de Salud y ahí estoy todavía. Le debo muchísimo a Servicio Seccional, Secretaría de Salud, porque ellos me formaron como trabajador de la salud para poderle aportar en la parte social, en la parte de salud a esta población y decirles que ya es el último año que trabajo, porque ya creo que cumplí un periodo, creo que ya mi tiempo útil y de servicio ya lo cumplí, entonces pasaré a hacer uso de mi buen retiro. Bueno, hablando de los temas ya más específicos y de salud, el primer puesto de salud que hubo aquí quedaba ubicado exactamente en la esquina donde hoy es el Carnaval de la Moda, una esquina bastante grande. Ahí había una construcción hecha en madera, la habían hecho indígenas, todo en tabla, todo el columnaje, vigas, cimentación, todo en madera, y ahí funcionaba un puestico de salud. El enfermero o auxiliar de enfermería era don Arnoldo Jiménez. Los que lo conocieron, eh, él hacía las veces de enfermero y de médico, porque no había ninguna otra persona que supiera algo de salud. Lo que ocurriera por elemental o por complicado que fuera, él tenía que resolver. Eso hasta el año 1962, que era el periodo de gobierno en Colombia del presidente Guillermo León Valencia. Él era una persona muy, digamos, le tenía mucho amor, mucho cariño, mucho apego a las poblaciones indígenas. Entonces él quiso que, que la población tuviera, en lugar de un puestico de salud, que tuviera un puesto de salud, pero ya en mejores condiciones, en material ya cemento. Y fue cuando mandó directamente el gobierno nacional, mandó un contingente de albañiles, digámoslo así, o maestros de obra, maestros de construcción, a que construyeran un puesto de salud. De hecho, por ahí todavía está rondando de rincón en rincón. Qué bueno que le pusieran un sitio más adecuado a la placa, que está empotrada en un muro, un murito ahí, pequeño muro de cemento, donde ahí dice, a la memoria de doña Susana López de Valencia, 1962. Pues precisamente, el presidente Guillermo León Valencia mandó a un contingente de obreros para que construyera un pequeño puesto de salud, pero ya en concreto. Era la única construcción y era hasta curioso, en concreto aquí en este caserío. Y ahí entonces el puestico de salud de tabla del que le hablé se trasladó para lo que hoy es la Secretaría Departamental de Salud y que antes fue el Hospital San José del Guaviare. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se llama? Dice que a la memoria de doña Susana López de Valencia, que en ese periodo constitucional del presidente Guillermo León Valencia falleció la primera dama, doña Susana López de Valencia. Y entonces él, por hacerle el honor a su difunta esposa, por eso colocó en esa placa a la memoria de doña Susana López de Valencia. Nunca tomó el nombre
el hospital nunca tomó el nombre de doña Susana López de Valencia, simplemente la placa conmemorativa. El hospital siempre se ha llamado Hospital San José del Guaviare. Y entonces ahí en ese hospital, pues ya se trasladó el don Arnoldo Jiménez, que posteriormente se casó con otra excelentísima auxiliar de enfermería, también, digamos, la matrona de todas, doña Anita Jael, que por aquí todavía están los hijos, sería muy bueno hablar con ellos, están aquí en San José del Guaviare, hijos de don Arnoldo y doña Anita, y ellos frentearon ahí todos los temas de salud y de vacunación, que el gobierno nacional mandaba las vacunas para vacunar a los niños de aquí de San José del Guaviare. Posteriormente, ya a partir de como de 1965, ya comenzó a llegar médico rural, ya se conocía médico, pero ya había también una locación un poco más adecuada, y después, un año después, llegó odontólogo rural. Y el primer odontólogo rural que llegó aquí a hacer precisamente su año rural fue, que en paz descanse, el doctor Marco Alirio Riaño. Entonces, más o menos así resumido es la historia de las instituciones de salud, cómo nacieron y cómo fueron surgiendo y cómo hemos estancado hoy en día, porque esa construcción que hoy se denomina la Secretaría Departamental de Salud, pues si usted revisa bien el cielo raso, todavía conserva la madera original con la cual fue construida la parte del techo. Una madera muy fina, por cierto, pero ahí está, ahí está. Sería bueno que alguien inspeccionara, mirara y le tomara fotografía a esas vigas. Madera rolliza, en ese tiempo no se conocía la madera en bloque o aserrada, es madera rolliza. Eso es, Andrés. O sea, no es porque sea tan interesante ni nada, pero sí marcó mucho. Siendo esto corregimiento, el señor corregidor era don Luis Angarita. Era un tipo muy elegante, alto, delgado, muy bien vestido. Él era el corregidor de San José del Guaviare. Existía un barcito ahí por la calle 23, donde está hoy unos almacenes de ropa y calzado, que era antiguamente la propiedad de don Jerónimo Solano. Y ahí, ¿sí? Papá de Odilia, de Héctor, de don Jerónimo Solano. Era un barcito pequeño. Y ahí frecuentaba mucho el señor corregidor a tomarse sus copas. Pues una desafortunada tarde, eh, lo que se dice es que los muchachos de la época, incluyéndome yo, le teníamos como miedo al corredor, porque era como muy agresivo con los muchachos. Bueno, esa tarde, el señor corregidor le pegó a otro muchacho, eh, a Leoncio Rodríguez. Leoncio teniendo por ahí, ¿qué? 8 años. Y a nosotros, los papás, y como éramos pescadores de ahí del río, entonces necesitábamos porcionar carnaditas para pescar con anzuelo. Los papás nos regalaban, nos daban unas navajitas muy finas, de un acero muy fino que era en ese tiempo que me acuerdo de la marca, navajas Champion. Todo el mundo cargaba para pelar naranjas, para cualquier cosita, la navajita. Leoncio cargaba la bendita navaja esa. Y mirando que el señor le pegó, Leoncio lo hirió con tan mala fortuna que le tocó órganos vitales, corazón, y don Luis Angarita murió. Ese hecho fue... Le estoy hablando de don Luis Angarita, y ahorita sí le voy a entrar en contexto. El papá de Fernando, ¿no? De Fernando Angarita. Leoncio, pues como era un niño, él se fue, arrancó a correr y se escondió en unas construcciones viejas que habían allí al borde del río, por ahí donde quedan los picos. ¿Qué queda ahora? Bueno, los picaderos de pescado. Hay unas construcciones viejas y abandonadas donde antes funcionaba unos cuartos fríos con una planta eléctrica, pero ya estaba abandonado. Lo llamábamos la cava. La cava era muy conocido como la cava. El juez se escondió en la cava. Y ahí lo recogió un señor que tenía una finquita allá abajito, don Manuel Carvajal, y se lo llevó para la finca, como era un niño. Posteriormente, en un viaje, en una embarcación, lo llevó escondido y lo presentó en Villavicencio, un menor de edad, y por allá lo tuvieron y después regresó aquí Leoncio.
Esa es una historia terrible que pasó aquí, la muerte de la primera autoridad, el corregidor de San José del Gobierno. A mí me causó mucho terror eso. Y fue uno muy niño, ¿no es cierto? Y mirar, lo vimos ahí caído, terrible. A ver, el parque Don Marco Nieva, eh, él sembró vacía, ¿verdad? Porque pasaba un camino frente a la iglesia sí estaba, pero era en tabla, ¿no? En madera. Eso fue, digamos, un legado de la cultura monfortiana, ¿no? Cuando construyeron la iglesia, pero en el mismo combo habían construido la edificación esa de 2 pisos de madera, donde yo estudié, donde enseñaba la profesora Margarita. Eso era una joya arquitectónica. Pero también la iglesia, una iglesia muy bonita, en madera. Al frente, desde luego y por tradición, frente a la iglesia, pues debe quedar el parque. Pero como había terreno, entonces este señor Marconía lo que hizo fue plantar esas 2 ceibas, ahí están todavía. Y como tal, ya se definió eso como parque, pero realmente era un espacio vacío, vacío, lleno de rastrojo, que periódicamente se reunían por ahí 3 o 4 habitantes de acá y le echaban machete, rula, para mantenerlo limpio. Pero ya después, eso fue muchísimo después, ya con la designación ya de gobernantes que tenían un poco más de visión, porque era que casi todos los esfuerzos y la parte bonita y la parte, pues era la capital. Recordemos que la capital no era San José, era Mitú. El comisario despachaba desde Mitú, por lo tanto no tenía así, pues, y los viajes de Mitú aquí eran complicados. Pero posteriormente ya estoy seguro que fue con la comisaría del doctor Narciso Matus Torres, que le puso un poco de empeño y ya mandó a hacer unos jardineros por lo menos para delinear lo que era el espacio de parque como tal, que es una manzana completa. Y unas pequeñas callecitas que ahí todavía persisten, unos peatonales internos, ahí todavía persisten. Entonces le servía hasta a la gente porque la gente tiraba travesía, digamos, en lugar de dar la vuelta se metía por esas callecitas. Ese fue el origen del parque, que posteriormente se ha ido arquitectónicamente desarrollando. Hace muy poco le hicieron un empuje bastante significativo, quedó muy bonito y todo, pero originalmente era una especie como un diseño como de estrella con callecitas ahí que todavía se conservan. Pero ya lo que es el alinderamiento con sardineles altos, eso lo hizo en el gobierno del comisario Narciso Matustor. Antes de don Julio Arciniegas, esto dejó de ser corregimiento y ya se pasó a la elección popular de alcalde, ¿no? Antes de don Julio Arciniegas, hubo varios alcaldes que, como le digo, le hacían una labor de mantenimiento, o sea, para evitar de que se creciera la vegetación. Pero mejora significativa como tal de embellecimiento, ornato y todo eso, sí, fue don Julio Arciniegas porque él propició que algunos comerciantes de acá donaran en primera instancia unos escaños de concreto, ¿sí? Inclusive están hasta marcados. Por ahí debe haber uno, por ahí debe haber uno, sería bueno buscarlo. Entonces, no me acuerdo en ese momento el nombre de los comerciantes que donaron y, y el escaño estaba marcado, pero eran por ahí, eran 4 o 5, pesadísimos, porque pesaba mucho en concreto, pero fue por iniciativa de don Julio Arciniega quien no lo hizo él, pero sí incitó a los comerciantes, bueno, cada uno va a regalarme un escaño y me lo van a colocar en el parque, ahí ya hubo donde sentarse uno, ¿sí? Sí, sí, ahí, no me acuerdo en este momento, hay un escaño que todavía está marcado, sí. Ya después vino la remodelación, inclusive instalaron una fuente con pescados, y todo eso ya fue, bueno, otro alcalde, pero el pionero de esto sí fue don Julio, claro. O sea que esta sería la tercera versión del parque como tal. Como tal, sí. Sí, ya este empuje que le pegaron ahora, ya un parque tecnológico, con mucha tecnología y todo eso, ya eso es relativamente nuevo. El parque ha tenido unas etapas muy críticas, inclusive ha levantado la voz de algunos habitantes diciendo, bueno, pero ¿qué pasa con el parque? ¿Por qué lo abandonan tanto? ¿Por qué no le ponen cariño? Pero también ha tenido unas épocas en que esta última parece que fue una muy buena, buen empuje que le dieron, principalmente porque conservaron algo que es simbólico de ese parque, ¿no? Que es el bambú. El bambú es el dormitorio de los arrendados y sí, en horas de la tarde es muy bonito mirar cómo llegan miles, miles y miles de arrendados a dormir ahí. Y al turista le suena, el turista va para allá a mirar, ¿no? Ellos viven ahí desde hace 40 años, ¿sí? Mucho tiempo.
Alguien le dio por sembrar ese bambú y tuvieron el cuidado de, en la remodelación del parque, conservarlo y ahí está el bambú. Sí, el Parque de la Vida fue un espacio vacío. Es que cuando, mire que el pueblo terminaba, donde quedan ahorita los talleres municipales. ¿M? Ahí, exactamente ahí eran los despachos de las aerolíneas, Tagua, y ahí era donde aterrizaban los aviones, las avionetas. Ahí terminaba. De ahí para allá, donde hoy es el Parque de la Vida, no, eso eran rastrojos. Eh, y ahí comenzaba, era muy para Venezuela. Es decir, que llegaba hasta ahí, hasta la pista de aterrizaje, y ahí para allá quedaba Venezuela, que es Panuré, ¿no? Todavía hay gente que le dice Venezuela. ¿Por qué? Porque ya me voy para otro lado, me voy para Venezuela. Pero Parque de la Vida no había. Cuando se construyó el aeropuerto por Enrique González Torres, ya, y que se cambió ya la ubicación de la pista de aterrizaje. Entonces, eso siguió siendo un espacio muy feo. O sea, porque era prácticamente como un aeropuerto bien bonito y un camino feo para llegar allá. Entonces, un gobernante, pues, tuvo la gran idea de darle destino a ese espacio vacío que había ahí y fue lo del Parque de la Vida. Pero con el tiempo eso Dainco, ¿no? Que ya no existe. Tenía una división, algo así que llamaba recreacionales, Dainco recreacionales, que, eh, digamos, patrocinaba o con recursos la construcción de escenarios, porque el coliseo que está al pie de la policía, el coliseo que es de la policía, ese fue hecho por Dainco. Inclusive por ahí en Las Tejas todavía tiene recreacionales. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, Dainco eh, puso unos recursos para que construyera un parque y no quedara tan feo ese rastrojo para llegar al aeropuerto, ¿sí? Que le diera vida un poco. Y de ahí en adelante entonces ya le han ido haciendo aditamentos, ya con deportes le metió la pista de patinaje. Y así sucesivamente varias entidades se han venido vinculando y lo han venido mejorando. Pero inicialmente fue Daenco que tuvo la idea de construir ahí algo para que no quedara ese espacio. Primero perdido y segundo peligroso, porque eso era feo ahí, muy feo. Ese fue el oriente del parque y hoy es el Parque de la Vida y la administración departamental, no me acuerdo de qué gobernante, fue que la que le metió ¿cómo llaman las máquinas de doble propósito, de hacer ejercicio? Y, sí, que a propósito están gritando y pidiendo que les hagan por favor una recuperación, que ya el óxido se las está. Hay algunas que ya están inservibles, qué pesar, ¿no? Pero todavía están a punto de arreglarla, ¿no? Prestan mucha utilidad. A ver, a uno le da como mucha nostalgia, pero tiene que aceptar de que los tiempos cambian, que todo en esta vida evoluciona, que propender uno que porque esto vuelva a ser lo que antes era, eso es imposible, porque la mentalidad es diferente. Eh, acerca de que esto volviera a ser cuando yo comencé la charla les dije que esto era como un paraíso donde todo el mundo jugaba, donde todo el mundo se divertía, donde en una forma sana. Hombre, que en la medida en que crece la población, en la medida en que la misma cultura, ¿no? Y el ambiente induce a conductas no tan sanas, el pueblo va cayendo en todos estos fenómenos que uno mira hoy en día y va siendo parte de esa ola, ni siquiera nacional, mundial, de, de lo que es digamos, el vandalismo, la falta de sentido de pertenencia. Yo daño esto porque esto no es mío. Eh, que no se, mire que anteriormente por iniciativas de la misma gente se hacían cosas bonitas. Vamos a hacer una jornada de esto, vamos a hacer una jornada de lo otro, vamos a hacer esta parte cívica o algo, eso ya no se ve, ya no se ve. Que todo volviera a ser, que la gente tuviera un poquitico de sentido de pertenencia, que nos ayudáramos a cuidar los unos a los otros. Hoy nadie, mira que se están metiendo a la casa del vecino y la gente, eso no es conmigo. Sí, le da a uno mucha nostalgia porque esto sí fue así, en un tiempo fue así, que de pronto la mano divina de nuestro Padre Dios hiciera que se recuperara algo de su sentido de pertenencia, amor por lo nuestro y, y muchísimas ganas de trabajar porque este pueblo siga creciendo, claro, desde luego,
pero sanamente y para bien de todos, nuestras familias. Nosotros ya lo vivimos, quisiéramos que nuestros hijos vivieran en las mismas condiciones, pero nada es imposible, pero un poquito difícil, pero hay que intentarlo.